Les invitamos a tomar sus lugares, por favor. Continuamos. Bueno, una vez que hemos comentado la importancia que tiene el hecho de que la información que necesitemos en la plataforma nacional guarde estricta correspondencia con los documentos y expedientes que obran en nuestros archivos, el otro tema que les queremos comentar es que hemos tomado como unidad de medida de actualización de la información cada 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos a reserva de que alguna otra normatividad nos establezca de un plazo distinto, cada 3 meses tendríamos que estar revisando y subiendo o renovando los documentos de los diferentes rubros de las obligaciones de transparencia. Es decir, que si estamos que cada 3 meses, o sea que al inicio del año, enero, febrero, marzo, ese sería el primer trimestre, pero tampoco quiere decir que el 1 de abril ya tenga que estar arriba toda la información. Lo importante de esto es que dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre de la información, es el plazo que ustedes tienen para cargar los datos. Y si se los comento, existen algunas excepciones establecidas en los lineamientos técnicos, pero para fines de exposición y de difusión es muy útil que nos quedemos que en automático la unidad de medida mínima para actualizar la información, esto es para cambiar los documentos que se generan, son cada 3 meses y tenemos de plazo 30 días naturales siguientes al cierre de información. Esto les da a ustedes también certeza para cuando sean evaluados por el órgano garante de la transparencia, ustedes sepan que tienen esos 30 días naturales siguientes al cierre del periodo establecido de los lineamientos técnicos, y de igual forma que establezcan los planes de trabajo que consideren necesarios, porque, y esto aunque lo tocamos más adelante, es importante advertir que hay algunas obligaciones de transparencia que van a requerir pasar por el comité para generar versiones públicas. Entonces, tómenlo muy en cuenta de que esos 30 días hábiles no son tan laxos, y en aquellos casos donde se tengan que generar versiones públicas, programen dentro de sus rutas de trabajo también
la parte procedimental para eventualmente tener que pasar a los comités. ¿Ok? Ahora, comienzan las complicaciones. ¿Qué ocurre cuando no existe información y hemos clasificado 3 hipótesis sobre cómo reaccionar? Habíamos dicho que, por ejemplo, en el cuadro que les presentamos era muy sencillo, pero puede ocurrir las siguientes 3 situaciones. La primera de ellas, de que en un periodo, en un trimestre, no se genere información. Cuando esto ocurra, simplemente lo que haremos es que se explicarán los motivos mediante una leyenda breve, clara, motivada y fundamentada de que en ese periodo no se generó información y que por lo mismo no es un error que no existan datos en el periodo que les corresponda reportar. ¿Cuándo podrían encontrar una situación de esta naturaleza? Bueno, un caso hipotético podría ser que en el caso de la partida de viáticos y gastos de representación, por alguna circunstancia ningún funcionario público ocupara estas partidas. ¿Qué harían? ¿Poner ceros o no hacer nada? Pues simplemente lo que les estamos diciendo, que si es información que de manera cotidiana se genera en los sujetos obligados donde ustedes trabajan, pero en ese periodo en lo particular no hubo ningún movimiento, lejos de dejarla sin ninguna referencia, expliquemos mediante una leyenda breve que en ese periodo no se ejercieron recursos relativos a la partida de viáticos o gastos de representación, y esto nos dará una fórmula de comunicación muy robusta para que las personas que consulten los datos no se lleven la impresión de que hay un error o hay un descuido o una ausencia de la información. La segunda hipótesis, la primera no tiene problema, como se dan cuenta. Díganos. Una pregunta, nos piden... En algunos casos nos piden información de 4 o hasta 6 años atrás de la información. Los municipios cada 3 años cambian de administración y hay mucha información que no se quedó en archivos dentro de esos periodos a la hora de la entrega-recepción. Entonces, por más que se busque y se escarba en archivos, no encontramos esa información. Ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí entramos a una ruta que se puede volver compleja y que pueden detonar procedimientos que ni modo están contemplados en la ley, pero que hay que usarlos. A ver, primera circunstancia que nos puede pasar en la información histórica hacia atrás. Cuando se traten de obligaciones que no estaban siendo reportadas en la ley de transparencia hasta hoy vigente en el estado de Puebla, o sea, cuando sean nuevas obligaciones, la información que hay que reportar en la plataforma nacional es aquella que se generó a partir del 15 de mayo de 2015. ¿Okay? Solamente las nuevas obligaciones que no se habían atendido en el marco de la Ley Local de Transparencia del Estado de Puebla. Ahora, ahí ya nos quitamos un primer factor del problema. Ahora, ¿dónde sí pueden ocurrir circunstancias que nos obliguen a rascar información hacia atrás? Pues aquellas obligaciones que sí tienen equivalencia con la ley general, como por ejemplo el directorio, presupuesto, etcétera, y que nos piden información histórica, entonces ahí sí tendríamos que reportar la información dentro de los formatos y los periodos históricos hacia atrás. Ahora, usted me hace una pregunta muy concreta. ¿Qué pasa como en el caso de los municipios en donde la administración anterior no dejó la información? Ahí lo primero que hay que hacer es que tendríamos que detonar el aviso al Comité de Transparencia de que información de una determinada oficina no existe en la información. ¿Y qué ocurrirá? Pues el Comité de Transparencia primero ordenará una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas, y si las unidades administrativas reportan que no está esa información, entonces
tendría que pasarse a las vistas al órgano interno de control para el deslinde de responsabilidades, porque la no existencia de información es motivo de responsabilidad pública. ¿Ok? Una vez que quede documentado, entonces ya la ruta a seguir podría ser el caso que se documente por medio del acta del Comité de Transparencia, en donde se determine, y también la resolución del órgano interno de control del inicio de los procedimientos administrativos, en que ustedes ya estén dialogando hacia el exterior del por qué no se pudo reconstruir la información hacia atrás. Esa es una ruta que va a comenzar a ocurrir, pero pensamos que ojalá no se dé en circunstancias que nos pongan en peligro hacia la reconstrucción histórica. Pero bueno, esa sería la ruta a seguir, y que ustedes sepan en todo caso que, pues, desde luego, el propio marco normativo, la ley de responsabilidades de los servidores públicos o las normas que regulen el actuar dentro de sus sujetos obligados tendrán disposiciones análogas, sobre todo para el deslinde de responsabilidades ante la ausencia de información. Ahora, siguiente hipótesis que pueden encontrarse con la información que se tenga que reportar en el periodo de operación del sujeto obligado donde ustedes están trabajando. Uno, que nunca se haya generado información que por normatividad sea competencia del sujeto obligado donde ustedes trabajan. En este caso, puede pasar que si nunca se ha generado la información porque alguna atribución se encuentre hipertrofiada, se puede publicar información que se considere equivalente, y esa también puede ser otra llave complementaria al procedimiento del que estábamos hablando. Pero bueno, cuando nunca se haya generado información que por normatividad sea competencia del sujeto obligado, se puede difundir información que se considere equivalente, explicando mediante leyenda por qué se considera equiparable, y solamente podrán hacer esto durante un año. Y esto va a ser bien importante que establezcan la comunicación con el CAIP para que sepan cuándo va a ocurrir esto. Y cuando termine el periodo de un año, se deberá generar y publicar información de competencia. ¿Cuándo ocurre esto? Miren, un caso que para mí resulta emblemático donde pasó esto es que en el DF, cuando también fui director de evaluación y estudios del InfoDF, teníamos al Instituto del Deporte del Distrito Federal, primero como unidad administrativa de una secretaría. Luego, con el cambio de administración, llegó un jefe de gobierno y dijo, bueno, ¿saben qué? Ahora el Instituto del Deporte quiero que sea un organismo descentralizado de la administración pública, y entonces lo metimos al padrón de sujetos obligados y se volvió sujeto obligado a la transparencia. Pero en la primera evaluación que lo hicimos, en el rubro de presupuesto, tenían que publicar el presupuesto asignado periodos anteriores, un año atrás. Entonces me hablaron de esa oficina y me comentaron, oye director, pues fíjate que el año pasado no era unidad administrativa, no tenía presupuesto. ¿Qué te parece si, para ser totalmente honestos con la gente, te publico el presupuesto que le dieron a la Secretaría fulanita y destaco cuánto me asignaron a mí como unidad administrativa, para que sea eso la información equivalente de lo que tú me estás pidiendo? Y a partir de este año, una vez que la Asamblea Legislativa nos asigne presupuesto a través del presupuesto de egresos, pues ya te lo publico. Pues felicidades, necesitamos más gente como tú. Y ese es el espíritu de esta hipótesis. Cuando nunca se haya generado información por alguna circunstancia, tendrán, y que sea por normatividad de su competencia generarla, van a tener hasta un año para poder difundir información que consideren equivalente, y claro, mediante una leyenda tendrán ustedes que explicar por qué consideran equiparable. En ese momento, la leyenda que me generó este colega iba dando esta explicación. Publicamos así el presupuesto del año pasado del Instituto del Deporte, porque éramos una unidad administrativa, y dio toda la explicación que era impecable. El tercer caso al que se pueden encontrar, y eso es el más complicado y el más rudo, es que no se haya generado nunca información que por normatividad sea de su competencia,
y que tampoco exista información equivalente, que eso era la llave de salvación del escenario previo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, por medio de una leyenda se deberá explicar que la información será generada y publicada al término de un periodo máximo de 2 años y fundar los motivos por los cuales no se genera la información. ¿Cuándo pasa esto? Digo, estamos en la administración pública y hay procesos en los cuales puede ocurrir que nos den una nueva facultad, pero los reglamentos que hagan operativos esas facultades simplemente no se emiten. Entonces, pues simplemente tenemos facultades hipertrofiadas. Por eso ahí es donde decimos nunca se ha generado información y no existen datos equivalentes. Solamente en esas circunstancias es cuando les decimos cabe la posibilidad de que en un lapso de 2 años, explicando las causas por las cuales no se ha generado esa información y diciendo que no hay información equivalente, podrán decirle a las personas en un lapso de 2 años vamos a comenzar a subir la información. Ojo, y esto sí mis colegas del CAIR lo van a tener muy presente, son, como su nombre lo dice, medidas extraordinarias, no es de uso generalizado, ¿no? Y efectivamente va a haber un diálogo directo con ustedes para ver que efectivamente apliquen cualquiera de las causales que estamos planteando. Díganme usted. Sí, primera pregunta. En los 2 casos de los dos supuestos, del segundo y del tercero, finalmente se tiene que generar la información, ya sea en 1 año o en 2 años. ¿Qué pasa con la parte de los programas presupuestarios? Hasta donde tengo entendido nos están pidiendo 6 ejercicios anteriores para la parte de los formatos 5, 6 y probablemente 4 también, que serían 6 ejercicios. Antes todos los criterios que vienen establecidos en esos formatos ya están organizados o son congruentes con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces estamos hablando de, independientemente de que haya programas sectoriales, regionales, etcétera, básicamente el programa presupuestario, mucha de la información se tiene que vertir en esos formatos. Resulta que aunque la Ley General de Contabilidad Gubernamental entró en vigor en el 2008, se fueron dando prórrogas para entrar ya a la parte de del diseño de estos programas que antes eran POAS, ya con la cuestión de la metodología del marco lógico. Las prórrogas se fueron hasta el 2013, la última fue en los transitorios de la Ley General de Contabilidad de noviembre del 2012. Es decir, que todos salimos ya con un programa presupuestario con todos los criterios que establecen en los lineamientos hasta el 2013. Del 2012 para atrás no existen todos los criterios, o lo que tenemos equiparable son los programas operativos anuales. Entonces nunca vamos a poder generar la información completa porque los POAS no se pueden, esa información, como decía el comisionado, o decías tú, no me acuerdo, ya no la podemos modificar ni generar variables o criterios que no existían, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no puedo subir información con los criterios que me están pidiendo, sino a partir de 2013. Y cuando hablamos de 6 ejercicios, estoy hablando del vigente, es el vigente más 2015, 14, 13, 12, 11 y 10, que son 6 ejercicios. Entonces, en ese caso, la Ley General de Contabilidad nos dio a los estados una prórroga que surtió efectos finalmente hasta el 2013. A partir de ahí ya tenemos la información completa. ¿Qué hacemos de 2012, 11 y 10? Sí, miren, a ver, partamos de lo primero es que la información de oficio es obligatoria. Partamos primero de eso. O sea, el concepto de la obligación de oficio no es opcional, es obligatoria. Y si no se tiene generada, se tiene que generar. Pero hacia adelante,
¿sí? ¿Cuál es la única excepción de la información de oficio? Que no nos aplique. Pues ese es el principio de todo, de la información de oficio que presentan los lineamientos. ¿Cuál no nos aplica? Ahí ya quitamos la que no nos aplica, ¿sí? Y de ahí en adelante tenemos que publicar la que nos aplica, ya sea que ya la vengamos publicando, y la tengamos, porque ya la venimos publicando, punto número 1. Punto número 2, que tengamos un equivalente y lo pongamos por el momento. Y punto número 3, que la generemos en un lapso de 2 años, hacia adelante. Hacia adelante. Porque también el punto aquí es que la lucha que estamos dando en todo el país desde principios de la década pasada es por la máxima publicidad. La máxima es todo lo que se pueda. De acuerdo a la ley establece también la información de carácter restringido, ya sea porque son datos personales, confidenciales, o porque la reserva implica que puede haber un daño mayor social que el beneficio de entregar la información. Esto ya en la ley general viene mucho mejor definido de lo que estaba para los efectos de la prueba de daño y todo ese tipo de cosas, mucho mejor definido que en cualquier ley local anterior y por supuesto mucho mejor que en la ley federal anterior. Entonces, sí hay partes, ¿no? Una, la que nos aplica, y de esa que nos aplica, la que tenemos, la subimos, la que no, equivalente, la que no, 2 años, pero todas se debe de generar. Pero si es materialmente imposible, efectivamente, tienes toda la razón, poner hacia atrás, que no tengan. Ahora, hasta donde yo recuerdo, lo máximo que están pidiendo los lineamientos de información que se debe de conservar anterior son 3 años, es lo máximo. ¿Sí? ¿Hay uno de qué? Hasta 5 años, relaciones 5 y 6. Pero son exactamente las de indicadores que muchos no tienen, y tienen hasta 2 años, bueno, tienen 1 año para generarlas, pero además, eso no lo habíamos dicho, en los lineamientos los pueden leer, dice que en el caso de las fracciones 5 y 6, en los transitorios dice, que son los indicadores que no se han generado y que tienen hasta 1 año para publicarlos, que los sujetos obligados podrán solicitar al órgano garante ampliación de plazo. ¿Sí? Lo que yo sí quiero dejar muy bien sentado es que en el sistema nacional queremos que todo esto se cumpla y pusimos los plazos más razonables posibles para que no haya incumplimiento debido a que es materialmente imposible cumplir con ello. Y les reitero, los lineamientos van a ser revisados en 6 meses, ¿no? Por eso yo lo que trato de, mensaje que trato de dar, con estas salvedades que hemos explicado, con estas áreas que tenemos de espacio y de flexibilidad, busquemos el cómo sí, porque efectivamente en el asunto de la ley de armonización contable, por ejemplo, pues lo que tenemos es 2008, prórroga 2013 y no se ha llevado a cabo. Yo creo que no estaríamos lejos, según la voluntad de los legisladores, de ya establecer la obligatoriedad, y si no, no hay presupuesto, porque eso sucede a nivel federal. El gobierno federal, dependencia que no presenta su metodología de marco lógico para las políticas públicas y no presenta su árbol de problemas, su árbol de resultados y su matriz de indicadores para resultados, no le dan presupuesto. A nivel federal eso sucede. No tengo noticias de si hay algún estado donde eso también suceda, pero ese es el requisito. Tú me presentas tu solicitud de presupuesto, entrégame esto, y si no, no te doy un quito. Y verán cómo si van a empezar a cumplir con la ley de armonización contable y con todos sus indicadores, ¿no? No veo lejos, de verdad, que el legislativo, viendo esta circunstancia de tanta ampliación de esta ley y tanto incumplimiento por parte de los estados, porque insisto que a nivel federal ya se hace, determine esa circunstancia y ordene a través de la CONAGO que todas las dependencias pues entreguen su matriz de indicadores para resultados y todos sus indicadores. Y más vale, si esa es la expectativa, pues más vale tenerlos ya. Porque imaginen que llegue la circunstancia y causen una crisis estatal
en todo el sector público, en todos los órganos de gobierno, pues porque no pudieron cumplir con eso. Entonces hay que trabajar en ello. Eso sí lo veo como un gran reto a nivel nacional, más que las demás obligaciones de oficio. Esto de los indicadores para resultados lo veo como un gran problema porque, como decía, no es un problema, no es sencillo abarcar esa metodología. En términos técnicos no es sencillo, es muy complejo, lleva su tiempo. Y también el otro problema que tendríamos en su caso, es también hay problemas políticos de justificar el gasto, porque el gasto que ejercen las dependencias públicas lo justifican a través de la evolución de esos indicadores, ¿sí? Tú tienes que tener diseñada tu política pública y tienes que decirme qué problema estás atendiendo y cómo lo vas a resolver. Y tienes que tener indicadores para decirme si estás resolviendo efectivamente ese problema, si estás avanzando en tu propósito. Y hay muchos que no quieren tener que justificar, y eso es rendición de cuentas. Eso es rendición de cuentas, es decir, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo de esta forma, como decía Arqui, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cuántos recursos estoy ejerciendo y cómo los estoy ejerciendo. Esa parte sí tiene su problemática, pero respecto a lo demás de lo que dices, también Arqui ya dijo muy claramente, y los transitorios ahí están, que de información que no hayan generado, ¿sí?, el asunto, aunque tenga una conservación de 1 año, 2 o 3 años, es de ahí para adelante, no lo hayas generado siquiera. Y bueno, nada más, muchas gracias por aclarar. Y que, bueno, en el Estado de Puebla creo que con el catálogo de sujetos obligados que actualmente tenemos en la ley estatal, no hay ningún problema, porque el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, nos tiene a todos dentro del sistema. Todo el mundo ha generado sus programas presupuestarios con base a la metodología del marco lógico. Acá probablemente el asunto que tú comentas se presentaría con los nuevos sujetos obligados que se van a incorporar, que serían fideicomisos, sindicatos, y probablemente con los partidos políticos que no están dentro de la cuestión de ser sujetos obligados públicos, pues como tal. Pero de ahí en fuera creo que todos estamos ya en esa dinámica, desde inclusive antes del 2003, aunque eran como medio incipientes todavía los programas presupuestarios, ¿no? El de 2011 y el 12. En el 10 todavía se generaron POAS, pero bueno, creo que estamos, y gracias por aclarar. ¿Había otro por allá? Sí, en relación a los indicadores de gestión, de acuerdo a la propuesta de los lineamientos, establecen un procedimiento, una metodología para determinar esos indicadores. Actualmente todos los municipios, de acuerdo a la auditoría superior, me parece, determinan unos indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de los que se generan por parte de la auditoría superior, también hay que hacer de acuerdo a la metodología que ustedes están proponiendo. No, de ninguna manera. Hay un tema, el tema es el siguiente. A ver, los indicadores de gestión son los que se construyen a partir de la metodología de marco lógico. Ahora, sabemos bien que a nivel federal, al igual que el aterrizaje de la Ley de Contabilidad Gubernamental, en la federación no tiene problema, y en algunos estados está medianamente implementado, y en los municipios sí, ahí sí hay que decirlo, hay muchas áreas de oportunidad en donde los 2.600 municipios no han desarrollado este tipo de indicadores. ¿Cuál es la ruta que hay que hacer? Primero, cuando trabajamos con la Secretaría de Hacienda, ellos lo que nos planteaban es que esos indicadores, en teoría, al igual que la Ley de Contabilidad Gubernamental, ya deberían de ser de aplicación generalizada. Se reconoce que todavía hay municipios que no han implementado estas metodologías y que también por lo mismo no tienen todavía la granja de indicadores que deriva del sistema de evaluación del desempeño. ¿Qué vamos a hacer con esos municipios que no lo tienen? Primero, los lineamientos técnicos tienen la referencia de los portales de internet
de la Secretaría de Hacienda y también de los manuales que ha creado esta propia dependencia para construirlos. Ahora, hubo una versión previa en donde efectivamente estábamos ofreciendo una metodología que había construido la OSC, bueno, la Organización de la Sociedad Civil GESOC. Llegáramos a la conclusión, después de muchos diálogos, que lo prudente era encauzar todo el río hacia la unificación nacional, a la metodología de marco lógico y a la generación de indicadores. Entonces, la última versión de los lineamientos técnicos los van a llevar de la mano para que ubiquen los portales de internet de la Secretaría de Hacienda y también dónde están los manuales de esta propia dependencia para comenzarlos a implementar. Por eso, las fracciones 5 y 6 del artículo 70 son las únicas en que se dice, en caso de no existir, se puede dar hasta un año de plazo para comenzar a subir la información. ¿Qué corolario sale de este comentario? Municipios que no tienen desarrollados los indicadores, vean en los lineamientos técnicos dónde están las direcciones, dónde está esta metodología, contáctense con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, porque ellos son los responsables de bajar este proyecto, y a su vez Hacienda nos ha planteado que van a hacer eco en todo el país para que las áreas técnico-financieras apoyen precisamente para desarrollar esta metodología y podamos cristalizar un proyecto que hasta el momento tiene todavía áreas de oportunidad. Pero de entrada sí era el comentario decirles, los lineamientos técnicos tienen toda la referencia precisamente para poder desarrollar estos indicadores, y por eso son las dos únicas obligaciones en las cuales se concede hasta el plazo de un año en caso de no haberlos generado. Es un plazo que no es mucho, hay que ponerse a trabajar en caso de que no existen estos indicadores, y van a ver que después de esto van a adelantar en otro trabajo, porque con esto lo que intenta hacer todo el área de Hacienda es hacer una sinergia para que la transparencia también nos lleve al desarrollo de estos instrumentos de planeación. ¿Ok? Bueno, en ese sentido, el siguiente tema que puede causar dudas es qué vamos a hacer con la información durante los procesos electorales. Es de todos conocido que la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales del país, al igual que la Ley General de Partidos Políticos y toda la normativa que ha desarrollado en la materia del país, dicen que durante los procesos electorales no debe de haber ni propaganda gubernamental ni propaganda política de los partidos políticos. Ante eso, los lineamientos técnicos nos dicen con toda precisión, derivado también de la Ley General, que la información pública no es propaganda gubernamental y que por lo mismo no se deben de bajar los portales de internet, salvo que la autoridad electoral en la materia, en este caso en el Estado de Puebla, emita en lo sucesivo alguna regulación en sentido contrario. Entonces, el señalamiento es que de entrada no hay que bajar la información de los portales de internet en materia de transparencia, salvo que la autoridad en la materia, la autoridad electoral, determine una disposición contraria por las condiciones específicas de la entidad. Luego, la información de acceso restringido. Tengan ustedes mucho cuidado, porque en algunos archivos que manejamos en nuestras áreas se encuentra información de acceso restringido, y desde luego que cuando hay este tipo de información no la podemos difundir y hay que generar versiones públicas. Mi comentario va simplemente para que en la revisión que hagan ustedes de sus documentos revisen si caen dentro del supuesto de que existe información que deba de restringirse. Acuérdense que la Ley General establece que es el Comité de Transparencia la instancia que recibirá todas las peticiones de las unidades administrativas
para reservar información, y el comité va a ser la instancia que va a aprobar, modificar o rechazar la petición de restricción de información. Si es el caso, también la ley general nos dispone que es a través del comité en que se van a aprobar precisamente las versiones públicas que sean necesarias para atender las obligaciones de transparencia. Una amplia recomendación que hacemos, siempre muy respetuosa, es que trabajen mucho más de cerca con nuestros colegas del CAIP, sobre todo porque esta ley general nos movió la frontera de que es información de acceso restringido y que no. En el pasado, cuando comenzaba a darse la discusión de la protección de datos personales, como que teníamos la fórmula mágica de que si hay datos personales, entonces pues, es información de acceso restringido. Lamento informarles que la ley general nos movió la ecuación muy fuerte y que incluso, con toda responsabilidad se los digo, la ley general considera información pública de oficio que en otro momento nunca se hubiera difundido por ser información que contiene datos personales e incluso información de la esfera de la intimidad e información altamente sensible. ¿Cómo qué informaciones? ¿Qué tipo de información me refiero? Simplemente el listado de los militantes de los partidos políticos. ¿Son datos personales? Sí. ¿Qué revelan? Preferencia y pertenencia a un partido político. Revelan información de la esfera íntima de las personas y de alta sensibilidad, porque revelan ideología, preferencias políticas. Sin embargo, las discusiones de la ley general en el Congreso de la Unión, hubo un debate intenso, ustedes pueden ver las minutas, y valoró el constituyente permanente los dos argumentos: el daño que se podía generar a las personas revelar esta información, pero también se valoró la utilidad pública. Ganó la segunda versión. ¿Por qué motivo? Pues porque dicen que gracias a que ahora son públicos los padrones de los militantes de partidos políticos, la autoridad electoral puede monitorear cuando los candidatos que pretenden ser independientes legítimamente están registrando apoyos de ciudadanos que previamente no están registrados en un partido político, o cuando nuevas organizaciones pretenden constituirse como fuerzas políticas, no estén utilizando firmas de una vieja práctica que esperemos que con esto quede finalmente abatida, que era la venta de las credenciales y firmas para la formación de nuevos partidos políticos. Entonces esa fue la lógica que prevaleció, y mi punto entonces de reflexión es que la frontera entre la información que se debe de revelar, incluso como información pública de oficio, lleva una complejidad más alta, y es por eso que nos atrevemos a decir muy respetuosamente que hay que reforzar, no obstante de que ya hayan tomado sus cursos de capacitación en materia de protección de datos personales, una actualización precisamente a la luz de las obligaciones de la información pública de oficio derivada de la Ley General de Transparencia. Ahí habrá que hacer un recorrido en cada una de las variables. Por ejemplo, se nos ponen particularidades en el tema de las declaraciones patrimoniales. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la materia? Fíjense, para que vean cómo se modifica el esquema. Funcionarios públicos que tenemos la responsabilidad de presentar declaraciones patrimoniales, hay un recuadrito que nos dice: ¿desea usted hacer pública su declaración patrimonial? ¿Sí o no? Ah, bueno, si nosotros llenamos el cuadrito sí, entonces esa información en automático se vuelve una información pública de oficio. Pero solamente se publicita la parte que no revela nuestros bienes patrimoniales. ¿Ok? Pero sí se revelan parte de los datos personales. Si un funcionario público llena el tachecito y dice no quiero que mi declaración patrimonial sea pública, entonces esa declaración patrimonial no aparece en la obligación de publicitar las declaraciones de los funcionarios públicos. A eso es a lo que me refiero, que hay que tener mucho cuidado y que se nos modificó sustantivamente la complejidad para saber qué información es de acceso restringido y qué no.
El otro tema es que, desde luego, no me cansaré en decirlo, que el Comité de Transparencia tiene mucho trabajo en esta materia. Y como tenemos 6 meses de carga de información, de verdad se los decimos, no vaya a ocurrir que 15 días antes de que venzan los 6 meses saturen a los comités de transparencia y los hagan declarar sesiones permanentes para aprobar y determinar cerros de versiones públicas, porque no van a salir. Entonces, una recomendación muy responsable y respetuosa de ustedes es: hagan sus rutas de trabajo, identifiquen el volumen de la información que va a requerir tratamiento particular para generar las versiones públicas. En el Distrito Federal, el comisionado Mondragón no me dejará mentir que los compañeros del sistema de transporte colectivo Metro lo primero que nos dicen es: ustedes saben lo que es poner todo el proceso de licitación digitalizado de la línea dorada del metro, ¿no? O sea, de plano, los compañeros de servicios aeroportuarios nos dicen: ustedes saben lo que es todo el proceso de licitación del nuevo aeropuerto con todo y que ahorita está parcialmente parado. De lo que se trata, colegas, es que identifiquemos, así como ocurre en alta mar, cuando hay algún accidente, tenemos que identificar de qué tamaño es el boquete que vamos a recibir en el casco de nuestra embarcación. Es una que nos pegue en un alto volumen de información, tal que si no la atendemos en inmediato se nos puede hundir el barco, o bien vamos a llegar a la conclusión de que sí hay un volumen de información que se puede procesar y pasar a los comités de transparencia. La recomendación de que ustedes valoren el volumen de información que se requiere procesar para generar versiones públicas va en la dirección de que identifiquen, y van a llegar ustedes a la conclusión de que son muy pocos los casos en donde hay altos volúmenes de información que a lo mejor requieren plazos excepcionales para presentar las versiones públicas. Y sin embargo, hay diferentes fórmulas que van a aplicar mis colegas del órgano garante. Un contrato antes de firmarse fue un documento Word. La diferencia entre un PDF firmado y una versión definitiva de un Word es abismal, porque uno es imagen y el otro pues son solamente caracteres escritos. Cuando hay volúmenes de contratos o de documentos muy largos que son muy grandes, la primera solución que les hemos propuesto, pues pone una leyenda que es una copia fiel de la versión final y que la versión firmada está disponible en el procedimiento de acceso normal de información, ¿no? Pero con eso la pueden librar de una manera ágil si es que hay un problema de volumen de información. Casos excepcionales en donde ni eso sea posible, entonces sí, mis colegas del CAIP tendrán toda la responsabilidad y las atribuciones para ver dónde operan reglas de excepcionalidad, pero desde luego esa es competencia de la autoridad de transparencia en el Estado. ¿Ok? Luego, las famosas tablas de aplicabilidad. Hay que informar al CAIP sobre la relación de las fracciones que les aplican, que consideren les pueden aplicar o no a ustedes. Lo ideal sería que hubiera un primer saque desde el órgano garante hacia ustedes. Probablemente si no ha ocurrido esto, ustedes vayan haciendo de manera proactiva para que cuando reciban el comunicado, fíjense cómo están planteados los lineamientos técnicos. Los sujetos obligados deben de remitir su propuesta de tablas de aplicabilidad a más tardar 30 días hábiles después de que entren en vigor los lineamientos técnicos generales. ¿Qué tipo de consulta estamos haciendo en la aplicabilidad? Desde luego, una de carácter legal, en donde fundado y motivado en funciones y atribuciones digan: ¿qué creen? Esta función, esta fracción de este artículo no me puede aplicar en el Estado de Puebla porque no tengo esas atribuciones en mi reglamento interior o no están contempladas dentro de mis facultades. Ese es el tipo de diálogo que estamos esperando. Entendemos que no podemos hacer una regla de aplicabilidad, una tabla de aplicabilidad a tabla rasa, porque incluso dependencias homólogas entre un Estado y otro, sus facultades llegan a ser distintas. Por ejemplo, la Secretaría de Educación del Distrito Federal adolece de muchas facultades que sí tienen sus homólogos
en el resto de los estados del país, y hasta que nos volvamos completamente estados tendremos las atribuciones que competen a la autoridad en materia de educación en el estado. Entonces sí caben esas posibilidades. Díganos usted. Mi pregunta es respecto a la fecha límite que nos está manejando ahí. Dice 30 días hábiles después de que se entren en vigor los lineamientos. ¿Cuál es esta fecha? Cuando aparezca publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Están aprobados? Están aprobados los lineamientos técnicos por el Sistema Nacional de Transparencia, y para que surta efectos tiene que salir publicado en el Diario Oficial de la Federación. Va a salir publicado esto antes del 5 de mayo y entre los transitorios normalmente nos dice surtirán efectos estos lineamientos un día después de su publicación en el diario. Los lineamientos que se refieren a la información del artículo 70, esos son los que aún no se han aprobado. Bueno, en relación a eso es mi pregunta. Los lineamientos de los formatos que están manejando, de lo que nos están hablando, es respecto al artículo 70. ¿Esos ya están aprobados? Ya, pero no son solamente del 70, son del 70 hasta el artículo 83 de la ley. ¿Con qué fecha salieron aprobados? A ver, es que son el proceso, la parte procedimental lleva varios pasos. Uno, la aprobación por el Consejo Nacional del Sistema Nacional se dio hace semana y media, la semana pasada, perdón. Pero lo que todavía falta es, en un proceso homólogo al proceso legislativo, es que no obstante de que están aprobados, para que entren en vigor tienen que estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el paso que nos falta, el paso que nos hace falta. Y es ahí, y refiero la publicación del Diario Oficial, porque es ahí donde aparece la fórmula: estos lineamientos entrarán en vigor un día después de ser publicados en el Diario Oficial. Por eso no le puedo dar una fecha exacta. Sé que va a ser antes del 5 de mayo, que ya mandaron la versión de los lineamientos técnicos a la Secretaría de Gobernación, que están en proceso de revisión. Simplemente como un dato curioso, al ser más de 900 cuartillas, estuvo a punto de costar casi más de 5 millones de pesos. Afortunadamente el gobierno federal va a donar precisamente el costo de esa publicación, pero no tengo todavía una fecha precisa, sobre todo porque están en el proceso de armado tipográfico y ese tipo de detalles técnicos. Los lineamientos están aprobados, pero para que entren en vigor tienen que publicarse en el Diario Oficial. ¿Ok? Entonces, trabajen de favor en una forma proactiva antes de que les llegue la comunicación del CAI, y de esta manera ustedes podrán hacer un diálogo mucho más rápido y mucho más preciso en el momento en que haya que fundar y motivar la validación de las tablas de verificación. ¿Cómo vamos a encontrar de manera desagregada las tablas de aplicabilidad? Este es un ejemplo de lo que está en la Federación ahorita. Por ejemplo, lo que van a encontrar en el documento de los lineamientos técnicos es que, por ejemplo, solamente pudimos poner orden de gobierno federal, estatal, municipal, organismo del poder de gobierno, ejecutivo federal, ejecutivo de las entidades federativas, órgano ejecutivo del DF y los municipios. ¿Qué va a pasar en la tabla de aplicabilidad del gobierno del estado, del estado de Puebla? Que en vez de decir poder ejecutivo federal, ahora sí, nombre y apellido, estará cada una de las secretarías de estado que pertenecen al poder ejecutivo, y tendrán esto, el artículo y las fracciones e incluso incisos que les aplica o no les aplica. En eso va a derivar el ejercicio. ¿Tenían ahí una pregunta? ¿Una pregunta? Hay información que, como hace rato refirieron, que de 6 años, la vigencia de 6 años, a partir de cuando de entrada en vigor de la ley, porque nosotros ya al interior de nuestra institución ya estamos trabajando en recopilar la información. Entonces nosotros decimos, bueno, 2015, 2014, o es a partir del 2015, mayo de 2015 que se aprobó la ley, como se maneja el octavo transitorio. A ver, eso es lo que tiene que quedar muy claro. Información nueva que no estaba dentro de las obligaciones de transparencia de la ley del Estado de Puebla, nueva que no estaba, a partir del 5 de mayo de 2015. Nuevas obligaciones que ya venían atendiendo en la ley local, atiéndase los plazos que tienen los lineamientos técnicos. Dificultades como la que nos acaban de comentar en el tema de la ley de armonización contable.
que si nos piden 6 años, solamente podemos comenzar desde 2012 o 2013, dependiendo de la entidad. ¿Qué va a pasar ahí? Primero, preocupémonos por ordenar la información que sí tenemos. Regla número 2, ¿tenemos información equivalente que ofrecer para llenar la serie estadística? Sí, entonces información equivalente. No se puede con la información equivalente porque rompe la estructura, la fundamos y motivamos. ¿Entendido? Porque también puede ocurrir el mismo caso en los indicadores de la fracción 5 y 6. Los que ya tengan indicadores me van a decir, ¿qué crees? Indicador de cumplimiento de la misión institucional lo tengo desde hace 3 años, pero no me pidas antes porque no había un sistema de planeación, no había fórmula y había solamente los indicadores que todo el mundo publicaban en los POAS, que eran más que nada indicadores de cobertura y de gestión o de procesos, ¿no? O sea, no hay parangón. Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a aplicar así de manera diferenciada. Nuevas obligaciones que ya vivían, la información tratemos de reconstruirla hacia atrás en los estándares que nos piden los lineamientos técnicos. Nos topamos con la circunstancia de que no se generaba información, buscamos información equivalente y si no la hay, fundamos y motivamos cuando entra en operación la disposición o el nuevo marco normativo que nos permite generar información. ¿Ok? Bueno, ejercicios como este lo hicimos en el INAI y se los recomendamos ampliamente. Por ejemplo, dijimos, obligaciones comunes. Fracción 1, marco normativo. ¿A quién le toca? Bueno, pues a nosotros dijimos Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección General de Normatividad y Consulta. ¿A quién le toca estructura orgánica completa? Ah, pues le toca a la Dirección General de Administración. Le recomendamos ampliamente que este ejercicio lo hagan incluso hasta el nivel de directores y subdirectores, que es donde se tienen las versiones finales de los documentos que nos van a permitir armar las diferentes tablas de aplicación, los diferentes cuadros con los que se van a atender las diferentes obligaciones de transparencia. Ahora, eso es lo que tanto hemos hablado, aunque afortunadamente las preguntas han venido de manera anticipada. Dicen, para las nuevas obligaciones de transparencia no contempladas en la ley federal, bueno, en su caso, ni en las leyes locales de transparencia locales, que era la ley de Puebla, se cargará la información generada en los formatos a partir de la entrada en vigor de la ley general, que es el 5 de mayo de 2015, que es lo que les acabo de comentar. La información que ya hubiera sido publicada en cumplimiento del anterior marco normativo antes de la entrada en vigor de la ley general, esto es obligaciones que ustedes ya tendrían, formarán parte de las obligaciones de transparencia y deberá publicarse en los portales de Internet en los nuevos formatos establecidos. Y luego, salvo estos detalles en los cuales encontramos imposibilidad ya por no haber estado funcionando las estructuras o las funciones que permitían generar estos datos. Luego, los portales anteriores a la plataforma nacional seguirán existiendo como repositorios históricos, que eso será en una etapa de la historia en donde quedará todavía los portales de transparencia que hasta ahorita venían viviendo y quedarán como testimoniales, y en algunos casos se verá la factibilidad también de incorporarlos como referentes históricos dentro de la plataforma nacional. Dentro del plazo de carga de información, esto es muy importante, lo hemos planteado desde el principio y nunca está por demás, que ustedes sepan que tienen 6 meses para incorporar a sus portales la información que se les requiere y que solamente las fracciones 5 y 6 del 70 van a tener el plazo de 1 año. Y en tanto concluye la carga de información en los portales de Internet y en la plataforma, se deben de mantener en funcionamiento los sitios de Internet para seguir difundiendo sus obligaciones de transparencia e incluso también, como lo planteaba el comisionado, es posible que se tenga que mantener la operación de ambos repositorios, esto es, los portales que actualmente existen, solo si se extiende el plazo de carga de información. ¿Ok? Luego, después de que se cargue la información, va a haber una primera verificación de carácter diagnóstico. ¿Qué significa verificación de carácter diagnóstico? Que es simplemente para valorar áreas de oportunidad y que las omisiones que ustedes tengan no va a generar o no va a ser motivo de recomendaciones, apercibimientos o multas. Va a ser una primera evaluación que no va a tener efectos vinculantes
y el objetivo va a ser detectar áreas de oportunidad y también contar con referentes para eventuales ajustes que van a ser menores por parte del Sistema Nacional de Transparencia durante el primer trimestre de 2017. Ahora, este otro dato es muy importante, que a partir de la entrada en vigor de los lineamientos técnicos, ustedes cuentan con 180 días naturales para actualizar o realizar modificaciones a sus reglamentos interiores y demás disposiciones legales internas que requieran adecuación. Esto es así porque también es importante que existan dentro de los manuales de organización los procedimientos para atender las obligaciones de transparencia. Por otra parte, también le recomendamos estar muy atento a todo lo dispuesto en lo establecido en los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la que va a establecer ya más puntualmente los aspectos técnicos de quién es el webmaster, quiénes son los responsables de las unidades administrativas, cómo se van a asignar las contraseñas y también la distribución de competencias para realizar la configuración de las obligaciones en el estado de cuenta. Esas son lo que podríamos decir las políticas y disposiciones generales que, como se habrán dado cuenta, nos comienzan a dar muchas respuestas y dependiendo cómo las combinemos con diferentes situaciones, les van a ayudar a avanzar en el proceso de carga de la información. La última parte de la exposición va a versar sobre cuáles son las obligaciones comunes y específicas. No se espanten, solamente va a ser muy buleteado. Sabemos que hay 48 obligaciones comunes referidas en el artículo 70. Les pedimos solamente poner particular atención, que no las únicas. Desde luego ya hablamos en los indicadores de interés público, indicadores de resultados, fundamentalmente en los rubros de los municipios, porque ahí hay que seguir toda la normativa que ha generado, insistimos, la Secretaría de Hacienda en la implementación de los sistemas de evaluación del desempeño y en la construcción de la matriz de marco lógico, que es a raíz, a su amparo, donde se generan los indicadores que nos podrán ayudar a atender estas obligaciones. Por otra parte, lo que tiene que ver en la fracción 9, que son los gastos de representación y viáticos, es un dolor de muelas casi para todo el mundo, fundamentalmente por la eficacia en la integración de la documentación. ¿Cuánto nos tardamos en entregar las facturas para soportar las comisiones de trabajo? Bueno, pues a mí me apena reconocerlo que todavía debo las facturas de mi comisión del Estado de Sonora, que fue hace 2 semanas. Entonces, obviamente, ya me está llamando el administrativo que lo debo y que no aparece en el sistema de viajes claros, pero esta realidad se vuelve mucho más complicada a nivel incluso en varias dependencias, y la recomendación es que tengan mucho cuidado y adapten precisamente las disposiciones normativas que les rijan en esta materia. Otro tema particular son los concursos para ocupar cargos o puestos. Se supone que los servicios públicos de carrera ya deberían de ser una moneda de uso corriente en la mayoría de las dependencias del Poder Ejecutivo de los estados. Sabemos que la realidad no siempre es así, simplemente si no tienen concursos públicos o este sistema precisamente para ocupar vacantes, lo refiere a que no se han desarrollado los correspondientes sistemas, pero quienes sí lo tengan, ojo, sí hay información que va desde la fase de reclutamiento, selección, examinación, aprobación y designación de ganadores de adscripción de funcionarios públicos. Requiere un buen trabajo de procesamiento de información que normalmente está dispersa en diferentes sistemas y subsistemas. En la fracción 16 se les está pidiendo publicitar las relaciones laborales que rigen en sus propias dependencias y también los recursos públicos que eventualmente entreguen ustedes a los sindicatos de sus respectivas dependencias. Esta información va a guardar estrecha relación con las obligaciones de transparencia del artículo 78, perdón, 8 y 79, que refieren a autoridades laborales y sindicatos.
Lo que el sujeto obligado le da a los sindicatos nos va a dar pauta para saber qué sindicatos van a ser sujetos obligados directos a la renta. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto. La mayoría de los sindicatos reciben los recursos para el Día de las Madres, para el Día del Niño, etcétera. Todo eso es lo que tiene que ir precisamente plenamente documentado en esta relación. Funcionarios sancionados, bueno, ya lo platicamos, que eso no lo hemos platicado, corresponderá a los órganos de control los que tengan la tarea de difundir esta información. El tema de la deuda pública no es un dato menor. Habrá que procesar bastante información precisamente porque requiere diversas fuentes de datos. Comunicación social y publicidad siempre es un dolor de muelas. La anécdota que les había planteado de la jefatura de gobierno es apenas la punta del iceberg de la situación que se encuentra este rubro de información. Los resultados de auditorías, siempre es complejo integrar la información. Personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos también nos va a dar la pauta para ver qué tipo de personas de esta naturaleza van a ser sujetos obligados directos, y ahí el órgano garante tendrá la fuente de información para saber quiénes son los que se van a incorporar en las últimas, en el artículo 80, si no mal recuerdo, como sujetos obligados en esta modalidad. Estadísticas generadas, si bien pudiera parecer un tema menor, no lo es. Se acercaron las gentes, los compañeros tanto de servicios de salud del sistema federal, para decirnos que tienen estadísticas, por ejemplo, de incidencia epidemiológica que tienen el trato de seguridad nacional. ¿Por qué? Pues porque nos dicen hay brotes epidemiológicos que no se pueden difundir porque pueden generar pánico en la nación, pero no son de alto impacto y podemos implementar medidas de contención. ¿Qué hacemos? ¿Lo publicito? Pues no. Precisamente la ley general nos establece las causales de información que deben de ser de acceso restringido. Entonces, la ley general nos dice, publíquese toda la información que sea de carácter público, salvo la que exprofeso caiga dentro de las causales de acceso restringido. Por otra parte, el inventario de bienes muebles e inmuebles, los que se dediquen a estas áreas sabrán el trabajar que implica tener todos los inventarios con sus respectivos códigos de barras. Simplemente tengan mucho cuidado y lean con detenimiento las especificaciones que refieren el cumplimiento de esta obligación. Resoluciones de laudos y juicios, volumen de información es el dato relevante. Evaluaciones o encuestas a programas financiados con recursos públicos, simplemente requeriría tener precaución en cómo procesamos los datos. Estudios pagados con recursos públicos, en los propios lineamientos están establecidos los criterios para discernir qué información es la que se sube en esta obligación. Las actas de las sesiones y opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos es una cuestión netamente de organización, y otra información útil o relevante para ello están referidos en los propios lineamientos técnicos, otros lineamientos en la materia. ¿Qué es lo que puede volver difícil la atención de las obligaciones comunes? Sin lugar a dudas, y eso lo platicaba hace un momento con mis colegas que están a cargo del área de archivos del Estado de Puebla, lo que hace complicado la atención de las obligaciones de transparencia es que en todo el país los sistemas de gestión documental y el desarrollo de las herramientas archivísticas son, lamentablemente, zona de desastre. Si no tenemos instrumentos archivísticos, series documentales, series, subseries, cuadros de clasificación, si no tenemos bien identificado cómo funciona nuestro archivo de trámite, de concentración y los históricos, o la otra, se las pongo más fácil, si todos los oficios que firmamos no llevan el acrónimo de nuestra dependencia, como en mi caso, INAI, diagonal DG, diagonal 2.4, diagonal consecutivo 2016, entonces estamos en serios problemas. Porque querrá decir que nuestros archivos estarán funcionando a la vieja escuela de las oficinas gubernamentales de los abuelitos. ¿Cómo funcionaban esas oficinas? Oficios de entrada, de salida, memorándums, y pólizas, cheques por cobrar. Obviamente que cuando alguien nos pregunta, oye, ¿me puedes dar el expediente de la licitación? Pues
le partimos toda la vida, porque están separados los diferentes rubros que deberían de ser verdaderos expedientes. ¿Qué son los expedientes? Es el conjunto de documentos que nos refieren un proceso desde que inicia hasta que termina. Me dedico a evaluar portales de internet de los sujetos obligados. Mis expedientes deberían de tener mis series documentales, evaluación de portales, cada sujeto obligado una clave, y mi expediente de cada año tendría que tener desde el oficio en que les notifico cuándo va a haber una evaluación de portales, la cédula que mi evaluador llenó para darle una calificación, el oficio, el acta del pleno, plenamente validada, donde les informé los resultados y que el pleno votó afirmativamente las recomendaciones, la solventación y en su caso las vistas al órgano interno de control. Eso es un expediente. Si eso no ocurre, lo que sí tendríamos que decirles es que el Sistema Nacional de Transparencia está generando las sinergias con el Archivo General de la Nación, pero aquí yo les diría a mis colegas que trabajan en el área del archivo del Estado de Puebla, se acerquen con ellos para ver de qué manera pueden desarrollar con celeridad sus herramientas de gestión documental. Es cierto que en los países europeos nos dicen no puede haber transparencia si no hay buenos archivos. Sin embargo, la experiencia del DF nos ha demostrado que se puede hacer transparencia a la par en que también vamos robusteciendo nuestras herramientas archivísticas, y esa es la apuesta que traemos. ¿Tiene usted una pregunta? No, ok. Bueno, el otro tema es que, desde luego, como me lo han planteado, es que no se haya generado nunca información que por normatividad sea competencia del sujeto obligado. Ya vimos los estados de excepcionalidad que podemos aplicar, simplemente decirlo, no nos extrañe de que en los municipios o incluso dentro de algunas dependencias, cuando llegan los nuevos jefes nos damos cuenta que se llaman hasta el perico y hasta las tortillas. Esas prácticas afortunadamente se están inhibiendo, pero cuando ocurran, por eso planteábamos, están los procedimientos de responsabilidades administrativas y ni modo, hay que comenzar a detonarlos precisamente porque como los lineamientos nos están pidiendo información histórica, pues no podemos incurrirnos, no podemos quedarnos con una responsabilidad que no es nuestra. Otra parte a considerar son el volumen de la información, y de eso ya lo hablábamos precisamente, que es importante identificar qué cosas son necesarias procesar para las versiones públicas. Las áreas responsables hay que identificar con toda cabalidad dónde se encuentran los datos. Muchos de los problemas es que sabemos que existe la información, pero está difuminada en las oficinas menos imaginadas. Eso va a ser un ejercicio de autorreflexión interna dentro de los sujetos obligados. El tema de los registros financieros es que, desde luego, a través de la transparencia se van a detonar mejores procedimientos para eficientar un control financiero más ordenado y sencillo, pero también es cierto que va a servir para hacer sinergias en la implementación de todas las herramientas que hasta el momento han quedado truncas en el sistema de armonización contable. Los registros de bienes inmuebles, ya lo sabemos también, de sumo, requiere un gran trabajo, y si esto no lo tenemos totalmente afinado, vamos a tener problemas al interior de nuestra organización para poder dar atención a las obligaciones de transparencia. Después tenemos un cúmulo de obligaciones específicas que van del artículo 71 al artículo 79. Mi recomendación precisamente es que traten de verificar puntualmente cuáles son esas obligaciones, y a manera de ejemplo van a ver ustedes que esta representación se va a quedar aquí, pero vean, en el caso de los poderes ejecutivos que aplica al gobierno estatal y los municipios, van a tener que hacer esta lectura. ¿Qué obligaciones debe de atender? Las del artículo 70, que son las comunes. Los que trabajen en el gobierno del estado, la fracción 1 del artículo 71, y quienes estén en los municipios, además de las dos precedentes, de los dos rubros precedentes, dos obligaciones que de manera exprofesa vienen en la ley general. ¿Cuáles son esas obligaciones? Simplemente son los planes estatales de desarrollo, presupuestos de egresos y fórmulas de distribución, listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas, nombre y denominación social
y clave de RFC de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condenado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos, el nombre de los corredores y notarios, nombre de las personas a los que se les habilitó como corredores y notarios públicos, los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y disposiciones administrativas. Por otra parte, en lo que viene a los municipios se les está pidiendo la publicidad de las gacetas y las actas de sesión de los cabildos. Como se dan cuenta, no es información que no tengan, es información que generan en el ejercicio de sus atribuciones y facultades. ¿Qué va a pasar? Y esto es un dato muy relevante con aquellos municipios que tienen menos de 70,000 habitantes. Para empezar, la ley general dice que estos municipios, aún reconociéndoles que tienen dificultades, deberán de cumplir con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias y que en todo caso, en lo que se implementa la plataforma nacional, podrán solicitar al organismo garante de la entidad que de manera subsidiaria se divulgue vía internet las obligaciones de transparencia correspondiente en el portal del órgano garante, que se les den las facilidades. Ahora, será hasta que el Sistema Nacional de Transparencia apruebe lineamientos, criterios y procedimientos para atender las obligaciones de transparencia de acuerdo a sus recursos disponibles. Esto va a ser un segundo paso en donde, desde luego, cada órgano garante habrá de realizar un ejercicio de valoración en que nos diga cuáles son sus municipios que consideren críticos. Puebla comienza a inscribirse por la geografía en esa tipología de que hay municipios en verdadero estado de incapacidades institucionales. Por ejemplo, el vecino estado de Oaxaca, de donde es oriundo mi padre, tenemos 560 municipios en donde nada más es el cascarón del edificio de la presidencia municipal y ni qué pensar de que haya internet, pues siquiera computadoras. En esas circunstancias, lo primero que hay que hacer, a manera de recomendación, es identifiquemos dónde hay que focalizar los municipios que tienen las condiciones más duras de trabajo para identificar las medidas supletorias de atención que se habrán de procesar dentro del Sistema Nacional de Transparencia y que en lo sucesivo deberán de definirse los esquemas de apoyo que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones. Esta es una labor sumamente compleja, es para decirles que cuando se identifiquen esos municipios que sean verdaderamente complicados para que atiendan sus obligaciones, se genere un esquema de atención muy particular y que se habrá de procesar dentro del Sistema Nacional. ¿Qué va a ocurrir con el Poder Legislativo? Pues además del artículo 70 tendrán que atender 15 obligaciones correspondientes al artículo 72. ¿Cuáles son sus obligaciones? Difundir agenda legislativa, gaceta parlamentaria, el orden del día, difundir los diarios de debates, versiones estenográficas de las sesiones, la lista de asistencia de cada una de las sesiones del pleno y comisiones, iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, leyes, decretos y acuerdos aprobados, convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités de las sesiones del pleno. También deberán de atender resoluciones definitivas sobre juicios políticos, versiones públicas sobre la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y procedimientos de designación, contrataciones de servicios personales, informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de recursos financieros, los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social, padrón de cabilderos de acuerdo a su normatividad aplicable. Nuevamente insisto, nada que esté fuera de la naturaleza de los cuerpos legislativos del país. Del Poder Judicial, además del 70, hay 5 obligaciones: las tesis ejecutorias, las versiones públicas de las sentencias, las versiones estenográficas de las sesiones públicas, la relacionada con los procesos mediante los cuales fueron designados jueces y magistrados, y las listas de acuerdos que diariamente se publiquen. ¿Qué retos van a tener los compañeros del Poder Judicial? Pues las versiones públicas de las sentencias, las listas de acuerdos, y fundamentalmente esas son las dos que van a causar más contrariedad. El tema de las tesis ejecutorias se va a resolver a través de un intervínculo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el resto de datos sí requerirá un tratamiento muy puntual. El órgano electoral del Estado tiene 14 obligaciones
y estas, dentro de las que caben, están el listado de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas, los informes de estos organismos, la geografía y cartografía electoral, el registro de candidatos a cargos de elección popular, el catálogo de medios de comunicación, las pautas de transmisión y versiones de los spots, los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campañas y específicas, la metodología e informes de encuestas y conteos rápidos, la metodología e informes del programa de resultados preliminares, cómputos totales de elecciones y procesos de participación ciudadana, resultados y declaraciones de validez de las elecciones, franquicias postales y telegráficas, información sobre votos de mexicanos en el extranjero, dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y monitoreo de medios. Aquí el reto que va a tener la autoridad electoral es el volumen de información para procesarla y ponerla acorde de las especificaciones de los lineamientos técnicos. Quienes estén trabajando en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla van a tener que atender 13 obligaciones que van con el listado y las versiones públicas de recomendaciones emitidas, las quejas y denuncias presentadas, las versiones públicas de acuerdos de conciliación previo consentimiento del quejoso, el listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes una vez concluido el expediente, toda la información relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, la información relacionada con acciones y resultados de defensa, promoción y protección de derechos humanos, actas y versiones estenográficas de las sesiones del Consejo Consultivo, los resultados de los estudios, publicaciones e investigaciones, programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos. También el estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario, el seguimiento y evaluación y monitoreo en materia de igualdad de mujeres y hombres, programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes, los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo. Ahora, nuestros colegas del CAI, además de ser el órgano garante, también son sujeto obligado. Y como ven, van a tener que atender 7 obligaciones dispuestas por la Ley General, que son observaciones y resoluciones emitidas, criterios orientadores, las actas de las sesiones del Pleno y versiones estenográficas, los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente ley, los estudios que apoyan las resoluciones, las sentencias ejecutorias o suspensiones judiciales, el número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados. Y como se dan cuenta, este conjunto de obligaciones también les va a ser útil a ustedes para que sepan cuáles son los criterios que están orientando al Pleno del CAI en la resolución de los recursos de revisión, y desde luego que les va a ayudar a reforzar la calidad de las respuestas en las solicitudes de información. ¿Qué va a pasar con las instituciones de educación superior dotadas de autonomía? Van a tener que atender 9 obligaciones adicionales a las del artículo 70, entre las que están planes y programas de estudio, toda la información de los procedimientos administrativos, la remuneración de los profesores, las listas de profesores con licencia o año sabático, convocatorias de los concursos de oposición, la información relativa a los procesos de selección de los consejeros, resultados de las evaluaciones del cuerpo docente y el listado de las instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. Los partidos políticos, ¿hay alguien de partidos políticos aquí? Bueno, qué bueno, porque les tocaron 30 obligaciones. Son el grupo de sujetos obligados a los cuales el constituyente permanente les dio el mayor número de obligaciones específicas. Entonces, de verdad va a ser muy importante sensibilizarlos, porque mucha de la dificultad que viene de la información que se les asigna a los partidos deriva de que la vida institucional de estos organismos pues no se documenta, y simplemente van a tener detalles como el padrón de afiliados, contratos y convenios, organizaciones sociales adherentes, listado de aportantes de campañas, de aportantes a precampañas y campañas, el currículo con fotografía de precandidatos a cargos de elección popular, resoluciones del órgano de control. O sea, ¿se dan cuenta? Es un mar de información. Con ello sí habrá que trabajar, se los comentamos abiertamente, muy puntualmente en las obligaciones que les toca destacar. Luego,
¿qué va a pasar con los fondos y fideicomisos radicados en la mayoría de los sujetos obligados en los cuales ustedes trabajan? Pues bueno, si tienen fondos y fideicomisos, pueden pasar dos cosas: que tengan estructura y que no la tengan. Si no tienen estructura, quien atenderá las obligaciones de transparencia será el responsable de la unidad administrativa del sujeto obligado que esté encomendado de esta labor. Si tienen estructura, pues entonces podrán constituir todos los requerimientos que les plantea la Ley General, tener un comité de transparencia y atender directamente las obligaciones. Si no tienen estructura, tendrán que atender su oficina de información pública en convenio con su cabeza de sector y también utilizar precisamente las diferentes disposiciones y cargar los rubros que les aplica de la plataforma nacional. ¿Qué datos adicionales son los que tienen que atender los fondos y fideicomisos? Nombre del servidor público y la persona que representa al fideicomitente, fiduciario y fideicomisario y fideicomitente. Son las tres figuras. La unidad administrativa responsable del fideicomiso, monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitivo, el saldo total al cierre del ejercicio fiscal, las modificaciones que sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso fondo público, padrón de beneficiarios, las causas por las que se inicia el proceso de constitución o extinción del fideicomiso fondo público, los contratos de obras, adquisiciones y servicios. ¿Qué va a pasar con los sindicatos y autoridades laborales? Hay 8 obligaciones para las autoridades laborales y 4 adicionales para los sindicatos. De todas maneras, las autoridades administrativas van a tener que difundir el registro de sindicatos, tomas de nota, estatutos, padrón de socios, las actas de asamblea, los reglamentos interiores, los contratos colectivos de trabajo y todos los documentos contenidos en el expediente del registro sindical. Por su parte, los sindicatos publicarán este mismo rubro, pero solamente de su propio expediente, más contratos y convenios, directorio del comité ejecutivo, padrón de socios y la relación detallada de los recursos públicos económicos en especie, bienes o donativos que reciban, y el informe del ejercicio y destino final, que esto, como se darán cuenta, tendrá que tener un correlato con las obligaciones del artículo 70. ¿Qué va a pasar con el artículo 80, 81 y 82? Simplemente les dejo anotado. Hay unos lineamientos para determinar la información que se considere de interés público, revíselo y esa será la pauta para determinar cuál va a ser la información adicional que se va a publicar en este rubro. Por otra parte, en las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o actos de autoridad, ellos, los sujetos obligados, le van a enviar al CAI un listado de las personas físicas y morales a los que se les asignaron recursos públicos o ejercen actos de autoridad. Para determinar obligaciones se va a tomar en cuenta el nivel de financiamiento público, el de regulación e involucramiento gubernamental, y si se trata de funciones gubernamentales, si el gobierno participó en su creación. El CAI va a determinar, emitirá el acuerdo para determinar qué sujetos obligados publicarán información durante los meses de febrero-marzo de cada año, junto con los rubros temáticos que deberán de publicitar estos sujetos obligados. Y luego la información que harán públicas estas personas físicas y morales, pues el CAI va a determinar cuáles de las obligaciones comunes deberán de atender, y también la información de interés público que deberán de atender estos sujetos obligados deberá de ser publicitado en los portales de internet en los periodos de plazos de actualización y validación de la información establecidos en los lineamientos técnicos. Del artículo 83 simplemente les decimos que es el sector energético, de los cuales a ustedes no les va a tocar, simplemente le toca a la federación. Procedimiento de carga de información. 3 vías tenemos. 1. Formulario web. Esto va a ser cargar información registro por registro en la pantalla de la dirección de la plataforma nacional. 2. Mediante un formato en la tabla de Excel, en donde se considera que será útil para cargar información masiva, y la otra, la interoperabilidad de los sistemas. ¿Qué es uno y qué es otro? Bueno, acuérdense que van a ver ustedes en los lineamientos técnicos una tabla como esta.
Sin embargo, si ustedes entran en la carga de información registro por registro, van a ver una pantalla parecida a esta, en donde tipo de normatividad va a estar en su correspondiente campo. Y aquí tenemos, por ejemplo, los criterios sustantivos. Denominación de la norma, que es el criterio 2, la fecha de publicación en el diario oficial es el criterio 3, y de esa forma sucesiva todos los lineamientos técnicos van a quedar incorporados en el formulario cuando se elija la carga de información registro por registro. Si utilizamos las hojas de Excel de las que tanto hemos hablado, van a encontrar que hay una transformación entre lo que hay en la tabla que aparece en el documento Word, porque aquí aparece el encabezado en una etiqueta larga, en un texto muy largo, y en el formato Excel va a aparecer una etiqueta muy corta que precisamente es lo que nos va a permitir hacer los cruces de información entre las diferentes tablas de los sujetos obligados. Y en cada renglón se va a subir la información, cada registro de información, y se va a habilitar un botón de manera visible para exportar en el formato XML. Se va a subir cada uno de los campos de información, estos son los criterios sustantivos, y de esa manera, a la hora de exportarse en el formato XML, habrá una validación interna dentro de la plataforma nacional en donde se corroborará que no se haya modificado la tabla, ni el orden de las columnas, ni se hayan metido caracteres que no estén previamente definidos en cada columna, y eso es lo que nos permitirá entonces subirla a la plataforma nacional. La interoperabilidad de sistemas quiere decir que si ustedes quieren sistemas en donde haya mucha de la información que vaya a servir a las obligaciones de transparencia, como Compranet o su equivalente en el Estado, entonces se podrán generar reportes para drenar o exportar la información de la mayoría de los campos para que puedan subir los formularios a internet. ¿Qué pregunta tenía usted? Buenas tardes. En los lineamientos que se encuentran publicados en internet, se mencionan esas tablas que están en Word. Ajá. De alguna manera ya estamos haciendo uso de ellas para recopilar la información, pero no sé si vayan a ser útiles porque está presentando otros formatos en Excel donde ya se acorta más el nombre de cada columna. Esa es una primera pregunta. La otra es, veo que revisando también los mismos lineamientos hay unas columnas que se mencionan entre paréntesis, tiene una leyenda que dice catálogo. Eso debería decir que debería de haber un orden si yo quisiera hacer una carga masiva por este proceso. Es decir, ¿qué debo de empezar primero a cargar? La lógica dice que debería empezar a cargar por el organigrama, porque ahí defines qué áreas tienes oficialmente operando en cada sujeto obligado. Y después vendría otra carga para todas las demás fracciones. Eso quería decir también que debería de haber una relación, o la plataforma debería estar validando esas relaciones que hay entre cada una de las fracciones, que creo que es lo que hace un momento comentaba Alberto, ¿no? Si la plataforma permite validar esas relaciones, no solamente de tipo de datos o formato de datos, sino más bien las relaciones que existen entre las fracciones que dependen una y otra. Y la tercera pregunta es, en esos formatos menciona hipervínculos a documentos. ¿Qué pasa si actualmente ahorita los documentos se tienen cargados en la plataforma local? ¿Será necesario que también se carguen en la plataforma nacional? ¿O se podrán dejar vacíos esos campos? Porque seguramente va a haber una migración de la plataforma estatal para después volverlos a llenar, ¿no? Porque no va a tener la misma dirección donde esté ubicado actualmente. Sí, es un par de preguntas. Mira, ya afortunadamente el comisionado presidente Javier Regoso ya está en contacto con el INEC para una plática especializada sobre la plataforma nacional. Esa plática especializada, bueno, ya de entrada por las preguntas que haces, se ve que estás muy metido en el tema y tienes un buen conocimiento de él. La sugerencia es que vengan a esa plática fundamentalmente los responsables de tecnologías de información de los recursos obligados. Y bueno, sabemos que aquí la Secretaría de Finanzas tiene una buena parte y obviamente el responsable de tecnologías de la misma CAI,
Sí, esa es la idea para extendernos en ese tema y atender todas esas inquietudes que requieren de la precisión de técnicos en la informática. Nosotros conocemos poco esto que estás mencionando y podemos dar una respuesta y te la vamos a dar, ¿no? Te la vamos a dar de esas inquietudes que tienes, pero sí creo que debe de haber mucha precisión en eso y un buen conocimiento al respecto, y para ello debe haber una plática de estas. Yo traigo la presentación ahí que me mandaron anoche de Tecnologías de la Información del INAI, donde viene la presentación de la Plataforma Nacional de Transparencia y son más de 150 láminas. Entonces requiere de un taller como este, desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, para atender todas esas inquietudes. El campo que tiene catálogo, a ver, no se vaya a estar el catálogo, es porque ahí va a haber un catálogo, es decir, no vas a tener que capturar la información, tú le vas a picar en la pestaña y te va a aparecer las opciones, le vas a poner uno y ya te va a poner la información. ¿Sí? Esa es una parte, los que es en catálogo es esa parte. Luego, de los formatos que estaban en los lineamientos eran ejemplos. ¿Sí? Por lo que dices del nombre acortado, no el nombre acortado. Eran ejemplos. Y el formato oficial de los Excel, donde puedes capturar, los va a mandar el INAI después. ¿Sí? Porque tienen esa circunstancia de que igual les ponen ciertos candados, ciertos catálogos para que cumplan con que sean importables por parte de la plataforma nacional. Deben de tener cierta longitud los campos y deben de ser de ciertos tipos. Entonces, por eso yo les decía hace un momento, viendo esa problemática, que es mucho mejor, nosotros nos vamos a inclinar, no es obligatorio para nadie, es una opción, pero en el Distrito Federal nos vamos a inclinar por capturar directamente en la plataforma y después de ahí exportarlo al Excel, porque puede suceder que tú capturas en un Excel, lo quieres exportar a la plataforma y al exportarlo a la plataforma te va a dar una serie de errores. Es un trabajo muy delicado en todas esas circunstancias, por eso ese es mi punto y mi sugerencia nada más. Y pues ya no abundo más, porque mejor que vengan los de la plataforma nacional y te den esa puntualización exacta de ahí. Bueno, simplemente cerraría, ¿sí? Perdón, es que como pasaste tan rápido todo lo de las obligaciones específicas, Ajá. a mí me surge una duda, porque cuando hablas del artículo 71, Ajá. de las obligaciones específicas, hay 1 y 2. Fracciones. 1 y 2. ¿Los municipios nada más están obligados al 2? No. Los municipios tienen que cumplir los preceptos de la fracción 1 y fracción 2. Poder Ejecutivo Federal y Estatal, fracción 1. Vamos a una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la información adicional que piden en el 48 la fracción 48 del 70 y en el del artículo 80? Que el que viene en la fracción 48 se tiene que generar acorde a los lineamientos particulares de ramos. Hay otros lineamientos que ya fueron aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, y la información que se pide adicional de los sujetos obligados, bueno, que se determina por los sujetos obligados, personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o actos de autoridad, se prescribe la tabla de obligaciones de transparencia a valoración directa del órgano garante. Esa es la ruta procedimental, lo que hace la diferencia. ¿Okay? Sí. Le agradecemos a los ponentes y les pedimos que nos acompañen las comisionadas de la CAIP para hacer una entrega de presentes. Y así como también la presencia del maestro Jorge Luis Lima Villegas y el comisionado presidente. Les pedimos ponerse de pie, por favor, para llevar a cabo la clausura. Miren, como ustedes ven, nos hemos llevado casi 5 horas y hay
mucho que puede haber quedado todavía. Nosotros esperemos que con lo que les expusimos pues les sea útil, pero sí es importante pues que revisen los lineamientos. Les vamos a dejar las dos presentaciones, les vamos a pedir a la calle que los suban a la página de internet y también se los mande por correo electrónico para que se los puedan descargar, las dos presentaciones completas. Y lo otro, pues quedamos a sus órdenes en esos datos que estaban ahí, que ya los quitaron. Si los pueden poner en la última lámina, por favor. Bueno, ahí están los datos de los correos electrónicos para que puedan consultar dudas en lo específico. Y también hay una cuestión muy importante, que en la medida en que vayan cargando, que ya abordemos el proceso de carga, van a salir dudas, van a ser mucho más precisas esas dudas, y nosotros con todo gusto podemos regresar para atender esas dudas específicas en su momento. Y pues felicitamos a la CAIP por esta iniciativa y por esta relación de colaboración que se tiene entre órganos garantes del Sistema Nacional, pero sobre todo con ustedes, que son los que hacen realidad, hacen efectiva la transparencia y el acceso a la información pública. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nada más agradecer en primera instancia al rector, quien por conducto del maestro Jorge Lima nos cedieron las instalaciones. Una disculpa primero a nuestros importantes ponentes. Hay un evento en estas mismas instalaciones programado con mayor anticipación que el nuestro, entonces por eso fue la forma que les suplicamos una disculpa a ustedes. Son grandes amigos. Hay cosas que se omitieron al presentar a nuestros dos grandes ponentes. Ellos formaron parte de las dos últimas evaluaciones que hizo el CIDE en función de la métrica de la transparencia. Desde su punto de vista como coordinador de indicadores de gestión, aquí el maestro David Mondragón y el maestro Arquímedes, ellos tienen una visión cuantitativa del país muy específica, saben cuál es el destino y la certidumbre en el tema de transparencia. Nos sentimos honrados con su presencia, e inclusive me tomé el atrevimiento de platicar junto con él y con el comisionado Oscar Guerra para hacer un compromiso para ver si a finales de mayo continuaríamos con esta serie de pláticas, porque verdaderamente son enriquecedoras. Así como también la sugerencia que nos dio el comisionado Mondragón para una fecha próxima, inmediata al 5 de mayo, ver a la Comisión de Archivos para que tengamos una sesión como esta. Y ya tenemos también platicado con el director de Tecnologías de la Información del INAI, que tengamos una reunión similar a esta, posiblemente esa fecha, para ver la plataforma de especialidad con las preguntas técnicas específicas que tienen, que sabemos que nos podrían responder, pero definitivamente por el tiempo creo que es el tema. Nos quedan simple y sencillamente tres variables. Primero, las inquietudes y dudas. En segundo, el gran reto que tenemos. Y en tercero, las expectativas de cómo vamos a enfrentar. Sabemos que contamos con el apoyo asesorial del INAI y de sus responsables, así como de la Comisión de Indicadores y un gran amigo que está haciendo un gran papel en la Comisión de Información y Acceso en la Ciudad de México. Contamos con ustedes y a ustedes pedirles las disculpas porque no tuvimos la capacidad para atender la demanda que estuvieron con nosotros, pero posteriormente programemos esa segunda reunión y estaremos con ustedes. Y muchas gracias por su participación a todos y que se la comisionada Norma Pimentel le dará entrega de un presente al maestro Arquímedes Martínez. La comisionada Gabriela Sierra Palacios al maestro David Mondragón. Un servidor al maestro Jorge Lima. Gracias por las atenciones, el apoyo que